Hola a todos, qué gusto que estén nuevamente por acá. En esta ocasión vamos a hablar sobre dos servicios de los cuales CIFEI ofrece a los clientes, ¿no? O a los posibles clientes. Uno de ellos es el servicio de timbrado y el otro es el servicio de cancelación. Básicamente, el primero, servicio de timbrado, es la parte medular de CIFEI como PAC, porque al ser un pack, lo que ofrece a cualquier empresa que se dedique a vender o comercializar soluciones para facturación es que tengan la posibilidad de que al aliarse con nosotros, las facturas que sus sistemas generen sean certificados y sean válidos, ¿no? Hasta el año pasado, 2020 y 2019, existían alrededor de 70 packs a nivel nacional, es decir, no hay muchos, pero bueno, es suficiente para el mercado, ¿no? Que actualmente pues existe en nuestro país. Bien, estos servicios son básicamente para consumir, es decir, los desarrolladores o los integradores son quienes tienen que hacer esa conexión de sus sistemas o sus aplicativos hacia nuestro servicio para que puedan obtener un XML ya sellado, ¿no? En este caso, bueno, nuestro servicio de timbrado, por decirlo de alguna manera, consta de varios métodos. Del lado izquierdo, lo que podemos observar, bueno, voy a hacer un pequeño zoom. De este lado, aquí en azul o resaltado, básicamente lo que se observa es una URL, es un servicio web. Entonces, aquí, bueno, es el de pruebas, pero en producción es algo similar, ¿no? Lo único que cambiaría sería en lugar de la IP, me parece que es sat.cifei.com.mx, y a través de ese servicio los usuarios pueden sellar sus facturas, ¿no? Bien, el servicio como tal cuenta de algunos métodos, siendo los métodos principales los denominados get CFDI y get timbre CFDI, get XML y get XML en proceso. Vamos a hablar un poquito acerca de cada uno de ellos. El primer método, que es cambia password, permite que sobre este mismo servicio el usuario que ha iniciado sesión o que se ha logueado tenga la facilidad para cambiar su contraseña. El siguiente método es cancela CFDI. Este método ha quedado en desuso porque a partir del 2019 se implementó un nuevo esquema de cancelación, de la cual hablaremos más adelante. El método que aún está vigente es cancela CFDI sector primario, ya que es un tipo de comprobantes particular, como ya lo vimos en otro video. Entonces, este tipo de facturas es cancelable por este método, el de cancela CFDI sector primario. Existe un método más que es cancela CFDI signature, que al igual que la segunda, cancela CFDI, ya están en desuso y ambos tienen ahora que acoplarse al nuevo esquema de cancelación. De ahí viene getCFDI. Este método básicamente recibe 4 parámetros. Es el usuario, la contraseña, una serie, un ID de equipo y el XML o un archivo zip, pero codificado comúnmente denominado en base 64. ¿Ok? A partir de estos 5 parámetros, en este caso la empresa o la solución que va a consumir nuestro servicio tiene que enviarnos esa información en el formato que se especifica. Una vez que lo haga de forma correcta o que logre esta conexión, nuestro servicio o el servicio de CIFEI lo que hará es recibir ese XML, validar en cuanto a estructura, en cuanto a catálogos y en cuanto a cálculos básicos de totales y demás, que si es correcto, entonces sobre una respuesta le va a regresar el XML o la factura que nos envió, pero le anexa el denominado timbre o nodo timbre fiscal digital. ¿Ok? Eso es en sí la razón
de este servicio. De ahí se desprenden algunos otros métodos que se fueron creando conforme a algunos clientes o algunas solicitudes particulares. Una de ellas es getCFDI and URL, que es particular para uno de nuestros productos que es autofacturación. ¿Ok? Y, para el caso de ese producto, bueno, necesita además de obtener el XML, necesita que se le proporcione una ruta, la cual el aplicativo o el sistema, en este caso de autofacturación, utilizará para posteriormente generar el PDF. De ahí tenemos algunos otros métodos que igual sirven para recibir los comprobantes con una característica particular, ¿no? En el caso de Procesa, me parece, no estoy muy exacto ahorita, pero me parece que es cuando recibe un XML o una factura para sellar, y en lugar de regresarle en ese momento la respuesta, le regresa un ID al usuario, en este caso quien hizo la petición, para indicarle con este ID, en un siguiente método, puedes consultar si tu factura ha sido sellada o no. De ahí tenemos getCFDI send PDF, que es algo similar al de URL, que lo utilizan solo algunos clientes. getCFDI sign es similar a getCFDI. Y bueno, en este caso, getTimbreCFDI nada más regresa en la respuesta que se le da a ese cliente, lo único que regresa es un nodo, tal cual, sin codificar, y para que el cliente, o en este caso el usuario que hizo la solicitud, simplemente tome esa información y se lo pegue, vamos a decirlo así, se lo pegue o se lo agregue al XML original, ¿no? Con esto, el software o el cliente que hizo la petición terminaría construyendo su XML. ¿Ok? Bien, de aquí a lo mejor es bastante técnico, pero bueno, es algo que en sí quienes más lo utilizan son los desarrolladores, y bueno, es uno de los servicios que más se comercializa por parte del área de ventas y de socios, ¿no? Porque pueden en el mercado allá afuera, quienes más necesitan facturar son aquellas empresas que ya tienen la solución, ¿ok? Y ellos a su vez ya tienen a lo mejor un catálogo de clientes, a lo mejor se enfocan más al sector restaurantero, al sector hotelero, algunos a la industria de la educación, ¿no? Podemos hablar desde primaria, secundaria, hasta universidad o maestrías, donde se ofrecen otro tipo de educación, ¿ok? Y al final ellos pues ya tienen esos sistemas que son para generar en sí las facturas, pero necesitan el PAC o un proveedor autorizado de certificación por parte del SAT que termine por sellar esas facturas. Entonces es ahí en donde CIFEI entra en este mercado. Bien, por el lado del servicio de cancelación, como mencionaba hace un momento, recientemente el SAT actualizó el nuevo esquema de cancelación, ya que, bueno, anteriormente bastaba con que quien solicitaba la cancelación lo hacía sin ningún tipo de interferencia, por así decirlo. Es decir, si yo quería cancelar una factura que le emitía a algún cliente, el cliente no se enteraba, y bueno, en algún momento a él le podía causar algún tipo de situaciones ante el SAT, porque a lo mejor ya no podía deducir algún tipo de impuesto relacionado a esa factura, ¿no? Entonces, a partir de eso, lo que el SAT planteó fue modificar esa parte y ahora decir, ok, si quieres cancelar una factura, primero tienes que hacerlo del conocimiento del receptor o de tu cliente, y bueno, tienen que llegar a un acuerdo para que la factura pueda ser cancelada, o bueno, en su caso, tal vez el receptor o el cliente diga, ¿sabes qué? No quiero aceptar la cancelación, ¿no? Entonces sí, en su momento sí fue algo complicado, complejo, hubo mucha controversia, pero bueno, al día de hoy creo que ya pues muchos se han adaptado, y bueno, es un servicio que también CIFEI ofrece, creo que va en la parte comercial, va relacionado con el servicio de timbrado. Las credenciales son las mismas. En este caso,
La URL del servicio es distinto, pero es más o menos similar porque requiere del usuario y la contraseña. Eso sí, es de cajón, por así decirlo. En el servicio de cancelación cuenta con cinco métodos, ¿ok? Y cada método pues con ciertos parámetros, ¿no? En el caso de Cancela CFDI, lo que pide para cancelar es, aparte del usuario y la contraseña para poder identificarse ante CIFEI y su servicio, pues también requiere que se le proporcione el RFC del emisor, el certificado, también requiere que se le proporcione la contraseña de su certificado y la factura a la cual pues se va a hacer esa cancelación, ¿no? Entonces, una vez que nos proporcione esa información, la solicitud se hace ante el SAT, porque en este caso, bueno, el PAC lo único que hace es ser un intermediario entre el cliente o quien necesita cancelar con el SAT. De ahí, si no tiene ningún tipo de complicación, si es una factura que puede ser cancelada de forma inmediata, se realiza el mismo servicio, en este caso el servicio de CIFEI, termina regresando al cliente o a quien hizo la cancelación un acuse, que al final es un archivo XML, y bueno, en el caso de CIFEI y seguramente muchas otras soluciones o empresas terminan mostrándolo en una representación impresa, en un PDF, en donde va el detalle, ¿no? Que fue una solicitud de cancelación, que fue tramitada ante el SAT, que lo solicitó tal RFC y que lo que busca cancelar es una factura con tal folio fiscal, ¿no? Muestra datos como fecha de solicitud de cancelación, estado de solicitud de cancelación y un sello o una cadena original, que es lo que, como lo conocen, en donde certifica que, bueno, ciertamente es una factura o una solicitud avalada por el SAT. De ahí tenemos otro método que se llama CFDI relacionado, que básicamente sirve para identificar si una factura tiene otras facturas relacionadas, ¿no? Es decir, por ejemplo, una factura de ingreso, pero que a su vez tiene unas facturas de complemento de pago, ¿no? Porque la factura inicial a lo mejor se generó con forma de pago en parcialidades o diferido, y entonces el acuerdo comercial pudo haber sido que mes con mes el cliente iba a estar pagando o abonando a esa factura, ¿no? Entonces es una forma de comprobar si una factura tiene o no más facturas relacionadas a la original o a la principal, por así decirlo. La característica que pueden tener estas facturas es que si tienen esto, si una factura tiene una o más relacionadas, la factura principal no se puede cancelar. Lo que tendrían que hacer los contribuyentes es primero cancelar las facturas relacionadas para después dejar libre la factura principal y por último cancelar esta factura. ¿Okay? De ahí tenemos el método consulta SAT-CFDI, que básicamente nos permite saber cuál es el estado actual de una factura, ¿no? Las facturas pueden pasar por los estados vigentes o activos y las distintas formas de cancelarlas, ¿no? Es decir, una puede ser cancelable sin aceptación o puede ser cancelable con aceptación, ¿no? También nos puede mostrar si ya la factura fue cancelada, de qué forma fue, si fue una cancelación aceptada, o si no estuviera cancelada, entonces sería un vigente con un rechazo de cancelación. También pudiera ser cancelación por plazo vencido, es decir, el cliente o el emisor le solicitó a su cliente que aceptara una cancelación, ¿no? Una factura, pero el cliente no se enteró y bueno, el SAT da un plazo de 72 horas para que el receptor dé una respuesta, ¿no? Si en ese lapso el receptor o a quien se le está solicitando la cancelación no da una respuesta, el SAT termina dándole la razón o la aprobación de esa solicitud de cancelación al emisor y le pone al final un estatus que es cancelación por plazo vencido. Entonces, principalmente ese tipo de situaciones de consultar estados o ver si una factura es o no vigente, se realiza a través de consultas SAT-CFDI.
El siguiente método es peticiones pendientes, que básicamente sirve para estar comprobando si algún cliente tiene facturas pendientes por aceptar o por rechazar, ¿no? En el video de sector primario se pudo observar que en la sección de solicitudes pendientes existía al menos una que quería decir que a ese RFC o esa empresa le solicitaron que aprobara o rechazara la solicitud de cancelación de una factura, ¿no? Entonces, este método es el que permite conocer esa información, ¿no? Si existe o no facturas pendientes por aceptar o rechazar la cancelación. Y por último está el método procesar respuesta, que vendría siendo la respuesta de decir si acepto cancelar la factura que me estás indicando o no, no lo acepto, por el contrario, rechazo tu solicitud de cancelación. Para todos estos métodos, salvo consultas a CFDI, siempre es necesario que quien vaya a realizar una acción o a responder necesita siempre proporcionar pues sus certificados para realmente verificar ante el SAT que está de acuerdo o que sí quiere proceder con esa acción. En este caso, el de cancela CFDI lo requiere, el de petición, el de procesar respuesta también lo requiere. Entonces, en esta ocasión, bueno, hablamos del servicio de timbrado y cancelación, que pudiera ser muy técnico, pero son dos servicios que CIFEI como PAC ofrece a sus clientes, a los posibles clientes, y bueno, es una buena opción para seguir creciendo en el mercado. Pues en esta ocasión sería todo. Nos vemos en un siguiente